sigue peor. Buenas noches, amigos televidentes, retomando aquí nuevamente el programa Mundo Educativo, un encuentro con la educación, después de haber tenido un break reparador como para poder entrar con buenas vibras en este año 2016. Desde aquí, desde el programa, decimos a todos ustedes, amigos directores, padres de familia, promotores y alumnos, que tengan un feliz año 2016. Y esta vez nosotros queremos empezar el programa, pero con un nuevo horario. A partir de la fecha, todos los días jueves de 7 a 8 de la noche, en esta su casa, Casa de la Constitución, nos hacemos presentes para poder tocar diferentes temas relacionados con la educación. El día de hoy, el tema que vamos a tocar es un tema que me parece va a ser algo candente. El nombre que nosotros hemos considerado tiene norma que limita edad para ingreso a primaria, ¿acierto o error? Ese es el tema que hemos puesto el día de hoy. Para ello hemos invitado a Emma Aguirre Fortunic, coordinadora académica del programa Escuelas Exitosas y gestora de esta norma. Asimismo, tenemos la presencia en esta primera parte del programa a José Guamán, quien es presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia Limitan la Educación de Nuestros Hijos. En otra parte, en otra secuencia del programa, también tendremos otros invitados, como el señor Edwin Córdoba, que es padre de familia, que dirige una página web, Hagamos que Nicole vuelva al colegio, y también tendremos presente también al presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima para que nos dé una opinión acerca de esta norma. Pero antes de presentar a nuestros invitados, vamos a pasar un video que nos va a permitir tener una mayor claridad acerca del tema al cual vamos a presentar. La educación en realidad comienza desde que el niño nace, ¿no? Ahí comienza todo el proceso educativo y la educación inicial es el primer nivel de la educación básica, regular, es donde nosotros ponemos los cimientos para todo lo que es el desarrollo del ser humano. Entonces, como padres y madres tenemos que preocuparnos por esta primera etapa educativa de nuestros hijos. Permiso para ser niño es una campaña que se orienta fundamentalmente a los adultos, a los padres de familia, que somos los que tenemos la responsabilidad de la educación y el cuidado de nuestros hijos durante estos primeros años, ¿no? Es una campaña que se levanta como una llamada de atención para decirnos que los adultos tenemos que permitirles a los niños ser niños, vivir su infancia, que si nosotros permitimos que tengan una infancia plena, les estamos dando todas las herramientas que ellos necesitan para ser personas felices, personas grandes, exitosas y puedan desarrollarse de la mejor manera, no solamente en el presente, sino también durante su futuro. Esta campaña, como les decía, está orientada a los padres de familia. Hay una página web que se ha creado exclusivamente para ustedes, que es www.permisoparasernino.p, ¿no? Esta página está en internet y ustedes pueden seguir ahí, conocer artículos, ver videos, hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas. Es una página dedicada exclusivamente para los padres, para que sepan cómo acompañar a sus hijos en esta etapa tan importante que es la etapa de los 0 a los 6 años. El lema de la campaña es: para que sea grande, déjalo ser niño. Y creo que es una idea que refleja justamente esto que nos dice todas las investigaciones, que lo que necesita el ser humano para desplegar al máximo todas sus capacidades es vivir plenamente su infancia. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos tengan éxito, sean personas felices, lo que tenemos que hacer es sencillo: dejarles que jueguen, dejarles que descubran, exploren su entorno y que sean niños. Eso es lo que necesitamos y hay que darles permiso para que sean niños. Bien, entonces vamos a presentar a Emma Aguirre y a José Guamán. Buenas noches y gracias por venir al programa. Buenas noches, muchas gracias. Ok, Emma,
Esta es ya la segunda oportunidad que nosotros nos podemos comunicar, podemos conversar. La otra vez lo hicimos en Trujillo, ¿no? Exactamente. Ante un congreso muy interesante. Pero quedó pendiente, yo recuerdo que al final de esa entrevista quedó plasmado el interés, por lo menos de este programa, de poder tocar este tema. Y bueno, agradecerte por participar y entablar un diálogo acerca de lo que significa para nosotros el tema de la edad de los niños, ¿no? Emma, la primera pregunta que quiero hacerte es ¿en qué se basaron para poder considerar que la edad límite es el 31 de marzo? Efectivamente. Primero hay dos argumentos, un argumento psicopedagógico, evolutivo, y otro que tiene que ver con un argumento administrativo. Es decir, cuando uno emite normas, tiene que establecer fechas de corte, en cualquier cuestión, ¿no es cierto? En presupuesto, etcétera, ¿no? Cualquier política pública hay que establecer una fecha de corte, como cuando pagan los impuestos, como, claro, ¿no? ¿Y en qué se basó esta idea? Esta idea se basó en la posibilidad de tener 3 meses después de la fecha, digamos, de la edad cronológica, para respetar el proceso de desarrollo del niño. ¿En qué nos basamos? Hay una investigación, que es la de Carlos Lacerna, de la Universidad del Pacífico, que sostiene, ¿no?, que los muchachos que ingresan con 16, inclusive 17 años a la universidad, un estudio que realizaron en la Universidad del Pacífico, una universidad de mucho prestigio y de mucha exigencia, comprobaron que los chicos que habían ingresado con menor edad y que habían venido de experiencias donde no habían tenido arte, deporte, cultura, sino que eran básicamente preuniversitarios, no lograban llegar al tercer ciclo o cuarto ciclo. Se quedaban en el camino. Se quedaban en el camino. Entonces, él lanza una hipótesis, ¿no? Y es la necesidad de más bien prolongar, ¿no?, la etapa secundaria con esta idea del bachillerato, entendido bachillerato no como el grado académico, sino bachillerato como un tránsito entre la escuela y la universidad, para que los chicos alcancen mayor madurez, ¿no? Esta es una de, digamos, la investigación que tenemos a la mano en el Perú. Por eso es que en los colegios se les prohíbe llamarles colegios preuniversitarios ahora. Justamente lo que tenemos que entender es qué estamos entendiendo por educación, educación integral. ¿Qué entendemos por calidad educativa? Tal como lo menciona la Ley General de Educación en su artículo 13, que establece calidad educativa como el desarrollo integral pleno de todas las capacidades. Cuando queremos adelantar a los chicos, estamos pensando en lo que se llama la ciencia dura, ¿no? Matemáticas, física, química, etcétera. Exacto. Y aquí hay un tema que podemos seguir conversando, ¿no? Y que tiene que ver con cómo estamos entendiendo, con qué enfoque estamos mirando la educación. Y creo que ahí tenemos dos paradigmas, ¿no? Corea y Finlandia. Dos modelos exitosos, pero con enfoques educativos totalmente diferentes. Tú mencionaste en un comienzo acerca de aquellos muchachos que ingresan a las universidades a temprana edad, y nos diste a entender que provienen de aquellos colegios preuniversitarios que se preocupan por marketear su colegio haciendo que ingresen en temprana edad, ¿es correcto? Bueno, yo no he dicho eso, ¿no? Lo que he dicho lo que nos ha manifestado de acuerdo a los estudios. Lo que he dicho es que de acuerdo a los estudios, por lo general, estos chicos que tenían deficiencias venían de estos tipos de colegios, ¿no? Claro, y que no progresaban en la universidad. Ahora, puede ser que hayan chicos que ingresan a los 14 o 15 años a la escuela, ¿no?, de otro tipo de colegios, pero esta es la investigación en la que, digamos, la investigación peruana. Porque hay otras investigaciones del Reino Unido, de Canadá y de otros países donde se notaba estas, digamos, diferencias de rendimiento que no lograban una integralidad
a lo largo de la trayectoria de primaria. A lo largo de la conversación podemos citar otros ejemplos y que tienen que ver justamente con cómo estamos entendiendo educación. ¿Estamos entendiendo educación como la habilidad de aprender comunicación y matemáticas o estamos entendiendo educación como el proceso de formación integral que incluye la sensibilidad artística, que incluye el deporte, ¿no? Integrado a la coordinación, a la ciencia, etc., ¿no? Este trabajo de investigación por las cuales me manifiesta que se basaron, ¿no es cierto?, nos indica de aquellos estudiantes que ingresaron a la universidad a temprana edad, ¿no? ¿Está bien? La de Carlos. De acuerdo a lo que este trabajo de investigación de este señor de la Pacífico, ¿verdad? Especialista del Pacífico. Sí. Ok. Manifiestas que son chicos de temprana edad, pero muchos colegios hacen que postulen a las universidades no terminando la carrera escolar, sino los hacen postular a temprana edad para demostrar que están preparados para poder ingresar, pero que no está demostrando con eso que están preparados para que tengan una continuidad en la propia universidad, ¿no? Justo lo que tenemos que ver ahí es cuál es el interés. O sea, nos interesa, yo parto de un principio, yo soy pedagoga. ¿Qué nos interesa? ¿Marketear un colegio, marketear una universidad, asegurar postulantes? ¿O nos interesa el desarrollo de una persona que logre madurez plena de todas sus capacidades? Pero la pregunta es, ¿y eso qué tiene que ver con el hecho de los niños hasta el 31 de marzo? Uno puede escoger una fecha de corte. Yo podría haber dicho que la fecha de corte era que el niño tenía que ingresar exactamente habiendo cumplido la edad. ¿No es cierto? Sin embargo, se planteó la fecha de corte al inicio del año escolar, marzo. ¿Por qué? Porque la diferencia de 3, 4, 5 meses sí afecta a los niños. 6 meses, 6 meses de diferencia es una diferencia sustantiva. Y un día. Y ya lo estamos teniendo. Una semana. Ahí hay una cuestión. Nosotros, cuando tú defines una política, tienes que establecer una fecha. Si tú no pagas el impuesto el 31 de enero, queda más da el 1 de febrero o el 31. Tienes que establecer una fecha de corte. Claro, o y sea, la fecha de corte fue, se podía haber dicho que el niño tenía que haber cumplido de la edad al año de ingreso, y no al año de ingreso del año escolar, ¿no? Bien. Señor José Guamán, ¿cuál es su opinión referente a lo que acabamos de escuchar acerca de lo que se refiere en este tema? Bueno, primeramente agradecerle a su programa la invitación y un poco a lo que se debió haber dado no ahora, sino cuando empezamos nuestra lucha. Nuestra lucha viene desde el año 2012. Y yo creo que hoy recién tenemos el porqué, ¿no? A través de nuestra interlocutora queda claro que el Ministerio en ningún momento ha hecho, para dar una norma legal, ha hecho un estudio, incumpliendo la Ley General de Educación, que en su disposición quinta dice, ¿no? Si bien es cierto, el Ministerio tiene la facultad de fijar la fecha de ingreso al sistema escolar, es previo estudio y evaluación, garantizando la continuidad del educando en el sistema. En este caso está demostrado que a nivel judicial, y hoy en día que tenemos a la persona que ha participado en la creación de una norma, que el Ministerio en ningún momento se preocupó de hacer un estudio de la realidad peruana. Lo que se trató es de buscar modelos importados que nada tienen que ver con nuestra realidad, ¿no? Se habla del modelo de Finlandia, se habla del modelo de Corea. Nosotros podríamos decir, ¿por qué no se trae el modelo chino, que hoy en día ha sido superado, que ha superado grandemente a Finlandia? Y no solamente eso, traemos el modelo económico, traemos el modelo social y en realidad cambiamos enormemente a nuestra situación económica, política y social, ¿no? Importemos modelos extranjeros que causan un éxito rotundo, pero importémoslos totalmente, ¿no? Porque si no, si vamos a traer un modelo en Finlandia, y doctora Enma, quien tengo recién el gusto de conocerla, la ministra de Educación de ese entonces, Patricia Salas, que inicialmente no estuvo de acuerdo con esta norma siendo del Consejo Educativo, luego la aplicó a su máxima expresión, porque la norma cuando salió en su génesis decía hasta el 30 de junio, y sin embargo en el 2011 se retrocedió al 31 de marzo, y la verdad que eso iba contra
contra un avance histórico. Nosotros tenemos ahorita, históricamente la fecha de corte era el 31 de julio, y no había ni un padre de familia que se le ocurra iniciar toda una lucha legal contra el Estado porque su hijo nació el 1 de agosto. Nada, durante 50 años de historia no hubo ni un padre que diga: mi hijo es de agosto y quiero que ingrese al sistema escolar porque en agosto cumple 3 años. No, siempre se respetaba. Sin embargo, con este gobierno prácticamente se adelantó y nos creó todo un vacío, nos creó toda una corriente que al final es una corriente social, porque una norma que a rajatabla se quiso implantar. Recordemos que en el año 2012, cuando salió la norma de sección, solamente decía que aquellos niños que llegaban hasta el 31 de julio, pero aún habían niños que eran del 1 de agosto, pero que ya tenían un derecho adquirido, que habían estudiado 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, primer grado, y que sin embargo deberían de pasar. El ministerio no lo aceptó, y al final nos vimos obligados, porque uno de los casos que no tuvimos solución en ese momento nos vimos obligados a recurrir al Poder Judicial, donde... Sí, Guamán, pero quiero entender un poco el tema. Estás diciéndome de que esta norma, dado por el Ministerio de Educación, ¿no ha sido como resultado de un producto de investigación? ¿Qué dices, Emma? ¿Así fue? Sí, fue. A ver, la norma, hay un antecedente previo que yo quisiera plantear, ¿no? ¿Por qué se da esta norma? Efectivamente, nunca en el Perú había habido tanta presión por adelantar a los niños, ¿no? Se respetaba la edad de los niños. ¿Por qué ocurre? Porque confluyen dos intereses, que justamente te estoy dejando el artículo acá. Dos intereses que se dieron. Uno, la lógica de mercado, y otro, el problema de racionalización de los maestros. Creo que todo el público, no sé si todo el público conoce, les explico. La racionalización es el proceso por el cual aquellas escuelas que tienen menor demanda de niños y mucha sobreoferta de maestros tienen que ser reubicados y reubicados en otras escuelas. Esto para la escuela pública. Entonces, ¿qué ocurrió? A partir de los años, fines de los 90, empieza a decrecer la población escolar de primer grado, ¿no? Empieza a decrecer producto de la planificación familiar, disminución del número de familias. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre también que en muchas escuelas creadas en asientos mineros, donde estos se desactivan, empiezan a quedarse muchos maestros de primer grado sin alumnos. Entonces, hay un proceso de racionalización por el cual quedaban en una escuela de primaria 2 maestros de primer grado y 1 excedente. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los docentes? Reclutar a los niños de 4 y 5 años para primer grado. Esto empezó a darse, más o menos, esta situación ha durado, yo diría, unos 5, 6, 7 años, al punto que antes de que surja esta norma, se hizo una investigación estadística y se encontró niños de 4 y 5 años en primer grado. No porque estuvieran en la capacidad de estar en primer grado, sencillamente porque había la necesidad de llenar las aulas de primer grado con niños de inicial. Entonces se genera un conflicto, porque en una cuadra estaba la profesora de inicial cuidando a sus niños y en la otra estaba la profesora de primaria tratando de llenar sus aulas. Como en el Perú toda la costumbre se convierte en norma, nadie se preocupó de normar este asunto, hasta que se crea la Dirección de Educación Inicial en el año 2006, porque no tuvimos Dirección de Educación Inicial durante 16 años, y en el 2006 se crea la Dirección de Educación Inicial, y lo primero que encontramos es esta brecha, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es, hay necesidad de ordenar. Y ordenar no en primer grado, ordenar desde inicial. Y así es como encontramos que habían niños de 2 años en aulas de 3, niños de 3 en aulas de 4, y todo un desorden que luego se arrastraba hacia los primeros grados. Entonces, para ordenar,
se coloca la fecha del 31 de marzo, a la cual los niños, cumplida la edad, podían ingresar no solo a primer grado, sino también a inicial. Emma, pero tú me estás argumentando situaciones más administrativas de orden. Claro, por ejemplo, a ver, imaginemos que era un desorden como una edad cronológica, ¿no? Porque nosotros hablamos de dos cosas, edad cronológica y edad normativa, ¿no es cierto? Ustedes estaban, digamos, con esta norma implementando la edad normativa, ¿no es cierto? Más no la edad cronológica. Entonces, o sea, respetando, haciendo coincidir la edad cronológica con una edad normativa que evite, ¿no es cierto?, que los niños sean adelantados, no porque se hizo una evaluación, una prueba, etcétera, sino simplemente por argumentos, por necesidades de racionalidad administrativa. sí. Luis Guamán, ¿qué dices tú? ¿Qué opinas? Bueno, yo desconozco las informaciones que nos acaba de dar la doctora Emma, ¿no? Pero por experiencia propia yo le podría decir, ¿no? Frente a los dos casos que he tenido en forma particular, mi hijo, cuando empezó a estudiar 2 años, 3 años, le tomaron la prueba de ubicación, lo reubicaron a 3, hoy en día él ha terminado con 15 años, primer puesto en el salón y tiene becas en universidad. Y no había ningún inconveniente en el tema de la cronológica. Y ahora mi segundo hijo había estudiado 2 años, 3 años, 4 años, le correspondía 5 años y por una normatividad se quería que regrese. Y acá nosotros queremos dejar bien en claro 2 cosas. No es el tema que nosotros estemos adelantando 1 año. No, acá se nos ha tratado el Ministerio a través de toda una campaña. La campaña que acabamos de ver empezó el año pasado, Dejemos de ser niño al niño. Fue como una contrarrestación a los logros que nosotros veníamos teniendo a nivel del Poder Judicial, donde el Ministerio no podía acreditar de haber hecho estudios propios que refuercen la fecha de corte que ponía el 31 de marzo. Y entonces se lanzó toda una campaña. Es más, ¿no? Se mediatizó nuestra participación. A nosotros se nos dijo de todo. Se quiso vender la idea que nosotros queremos deshacer a nuestros hijos desde temprana edad, que apenas nace queremos ponerlo en cuna a estudiar, ¿no? Cuando lo único que nosotros queremos es que un niño que ha nacido, digamos, el 1 de abril, tenga el mismo derecho que aquel nacido que el 31 de marzo. O aquel niño, caso anecdótico, que un hermano nació a las 11:55 y el segundo mellizo nació a las 12:05 minutos. Uno está condenado a no poder estudiar en el año por la normatividad y el otro sí tiene la reglamentación de poder estudiar, cuando históricamente la fecha de corte era el 31 de julio y nadie decía nada. Nosotros notamos, nuestra lucha no es por adelantar 1 año, 2 años a nuestros hijos, nuestra lucha es por que se respete el derecho adquirido que tenían ellos y el derecho que el Estado siempre había fijado. No podemos decir que por 1 mes, 2 meses, 3 meses hay una diferencia enorme. Ya lo hemos probado nosotros a nivel administrativo, a nivel judicial, que el Ministerio no ha hecho, solamente el Ministerio se ha planteado en una normatividad rígida. El que la cumple pasa, el que no, no. Cuando de acuerdo a ley el Ministerio tenía la obligación y hasta ahora tiene la obligación y no lo hace. Hay grandes inversiones en otros proyectos, mas no hay una inversión. Es más, a nosotros nos hubiese gustado, y yo le digo a la doctora Emma, que en el año 2012, cuando nosotros nos reunimos con las autoridades del Ministerio, le planteamos una solución total. Todo aquel niño que había estudiado en el 2011, independientemente del mes de nacimiento, que pase. Que haga inclusive se hizo una mesa de diálogo donde invitamos a las autoridades del Ministerio para que el Ministerio haga toda una campaña de difusión, radiodifusión y concientice a los padres, haga un estudio y que determine si la fecha de corte es el 31 de enero en buena hora. Concientizamos a los padres, pero no, el Ministerio lo que basó es a rajatabla su norma, al punto que no sé si la autora tiene conocimiento que hoy en día el mayor argumento del Ministerio ya se cayó. ¿Cuál fue? ¿Cuál es? Que el niño no está capacitado para que aquel niño que ha nacido el 1 de abril no está capacitado para que sea 3, 4, 5 y primer grado. Hoy en día el Ministerio ha dado una norma ampliatoria donde la amplía al 30 de junio. Entonces, lo que nosotros hemos venido luchando durante 4 años, ya prácticamente el Ministerio nos está dando la razón, solamente en ese extremo. Sin embargo, en el otro extremo no, en el extremo inicial. Entonces, eso es lo que yo quería aclarar, que en ningún momento queremos nosotros adelantar 1 año, 2 años a nuestros hijos, solamente que estudien en el año que les corresponde. Emma. Universidad del Pacífico.
Listo, dejamos con este comentario y luego del corte continuamos. Bien, estamos nuevamente en el programa Mundo Educativo. El tema de hoy es norma que limite edad para el ingreso a primaria, acierto o error, y para eso estamos contando con Emma Aguirre, gestora de esta norma, y al señor José Guamán, quien es presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia, Limita la Educación de Nuestros Hijos. Emma, en el corte hemos estado un poco hablando acerca de la opinión acerca del Colegio de Psicólogos. Yo me preguntaba si es que cuando se hizo esta normatividad habían invitado a los gestores de la educación, los más interesados, padres de familia, tal vez los psicólogos educativos. ¿Cómo fue ese tema? Lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? En el Ministerio de Educación ustedes saben que se tiene que ir a pasos acelerados, porque si tú no aceleras los pasos, la burocracia que es lenta no te permite normar. No te permite ser efectivo. Había una posibilidad, la posibilidad de evaluar a los niños y decir, este niño está maduro, este niño no está maduro. Pero cuando un ministerio norma, no puede normar pensando en colegio privado o colegio público. Tiene que normar para todos, porque el Ministerio de Educación no es solo para la escuela pública. Esa es una idea equivocada que hay en nuestro medio. El Ministerio de Educación tiene que normar para todos los niños del Perú. ¿Y cuál es la realidad? Que el 75% de las escuelas del país son públicas, y no cuentan con un psicólogo para poder hacer evaluaciones. No cuentan con personal, digamos, que pueda dedicarse exclusivamente a hacer evaluaciones personalizadas, ¿no es cierto? Que es lo que tendría que ser lo más ecuánime. Y por otro lado, hemos visto una gran tendencia, disculpen, a comercializar con otros intereses y no respetar el interés superior del niño. Esto yo lo he conversado no solo aquí, en otros países, España, ¿no? No tenemos una investigación exclusivamente, digamos, hecha a partir de este tema, no, porque ahorita la mirada está centrada en el programa de aprendizajes. Uno tiene que priorizar, y la política del Estado ha sido, en su momento, priorizar la dotación de materiales, las rutas del aprendizaje, etc. Yo no soy funcionaria del Ministerio de Educación, pero entiendo que uno tiene que priorizar. Y cuando este problema de la edad es para un sector de población, por lo general, entiendo yo, no conozco mucho la asociación, me da gusto de conocer al señor, pero es básicamente de los colegios muchas veces privados, porque hay esta necesidad, y yo la explico en este documento, de adelantar al niño. Y aquí quiero dar otro argumento. Creo que la lógica, y esto es duro, pero tenemos que reflexionar, la lógica de mercado se ha impregnado también para el ser humano. ¿Qué cosa es la lógica de mercado? Si yo tengo una mercancía, un producto, que cuanto más rápido sale al mercado laboral, más rápida es la rentabilidad. Pero los niños no son una mercancía. Y esto ya lo dijo la doctora Uribe, que fue representante de UNESCO en el Perú, y lo dijo en el año 2005. Dijo, la sociedad es de derechos, la economía es de mercado. Pero hoy por hoy, yo he sido profesora también soy profesora de la Universidad Ruiz de Montoya, he trabajado en Católica, en San Martín, ¿y qué encuentro de las docentes de inicial?
la presión muy fuerte, sobre todo en los colegios privados, de adelantar a los niños porque no es solamente el tema de la edad, es adelantarlos en que lean y escriban, adelantarlos en que hagan operaciones matemáticas, sin respetar este proceso evolutivo que tiene que ver con que el niño a determinada edad, principalmente que tiene que jugar, explorar, ¿no es cierto? Y muchos padres lo que quieren es ya ver al niño de 4 o 5 años sentado frente a un cuaderno de trabajo. Luis Guamán, la doctora Emma menciona mucho respetar, ¿no es cierto? Pero ¿se estaría respetando a aquellos niños que cumplen años en abril, por ejemplo? ¿En mayo? ¿Qué opinas ahí? No, es que la doctora, y bueno, a mi percepción, ¿no? Seguimos con la idea equivocada de que nosotros queremos adelantar a los niños. Entonces nosotros no queremos adelantar a ningún niño. Queremos que tal como era históricamente el niño que había nacido en abril, tenga el mismo derecho de estudiar con niños que han nacido en el mes de marzo y tengan la misma edad. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa hoy día, doctora? Un niño que ha nacido el 1 de abril y cumple 3 años el 1 de abril, no puede estudiar con niños de 3 años, sino con niños de 2 años. Y tiene que esperar hasta el siguiente año para recién ingresar a estudiar. Y va a cumplir el 1 de abril 4 años y estudiar con niños de 3 años. Entonces, no es que nosotros estemos adelantando, al contrario, se está retrasando, ese es el argumento. Cuando históricamente no había ningún inconveniente a que la fecha de corte sea el 31 de julio. Y en relación a la otra posición, para eso a mí me sorprende, ¿no? Así como el Ministerio tiene las funciones de normatividad, también tiene las funciones de fiscalización a través de sus órganos desconcentrados. Ahora, si yo sé que el Ministerio, tengo entendido de que cada colegio, sea público o privado, los públicos, la currícula las aprueba el Ministerio de Educación. Entonces, mal diría yo que el Colegio Nacional A quiere enseñar a sumar, a restar, a multiplicar en primer grado cuando no le corresponde, porque esa es función fiscalizadora del Ministerio. Igualito también, el Ministerio tiene la función de fiscalizadora y sancionadora con los colegios privados. Yo creo que esa sería la función excelente del Ministerio, fiscalizar la currícula año tras año. Y no estar diciendo al revés, no diciendo, no, yo te fiscalizo que tú no estás capacitado para ingresar porque naciste el 1 de abril. Nosotros somos una generación, usted mismo es de la generación donde nacimos en julio y no teníamos ningún problema y ni se nos limitaba el ingreso para estudiar y no tuvimos ningún inconveniente. Y sin embargo, hoy en día, a pesar, la norma se dio, empezamos la directiva en el 2007. En el 2009, en el 2011, se amplió definitivamente y a rajatabla 31 de marzo. Y no pasa nadie más que haya nacido el 1 de abril. De tal manera que no hubo un padre, hemos sido miles de padres de familias que nos hemos visto obligados a destinar recursos económicos, recursos de tiempo, para cautelar los intereses de nuestros hijos, para que estudien en el nivel que nos corresponde. Y ya se nos dio la razón. Se nos da la razón al punto que el mismo ministerio ya prácticamente lo que ellos planteaban ya se le está cayendo. Más bien yo quisiera que usted, doctora, nos apoye en ese sentido, porque hoy en día la normatividad ya varió. Hoy en día el ministerio nos está dando la razón, lo que ya a nivel judicial, a nivel judicial se le ha pedido todos los estudios que le manda la ley para que fije la fecha de corte. El ministerio no ha podido sustentar que técnicamente puede cumplir y imponer una fecha de corte. No lo puede hacer. José Guamán, por un tema de tiempo. Yo, padre de familia, veo que mi hijo, entre comillas, se vio perjudicado porque nació en abril, ¿correcto? Actualmente, ¿cómo se está manejando esta situación a nivel del Poder Judicial? O sea, ¿cuál es el mecanismo que debo de seguir? A nivel del Poder Judicial, ¿qué estamos haciendo nosotros? Se está apoyando a todos por igual, colegios nacionales, colegios privados, a todos por igual. Padre que quiera defender sus derechos y que quiera, porque hoy en día los niños ya han variado, ya no somos como nuestra época en la cual teníamos poca estimulación. Hoy en día hay estimulación prenatal, entonces los niños ya nacen ya con otras condiciones que a nosotros mismos como padres nos sorprende. Un niño que hoy en día en 3 años ya camina, hasta ya habla, ya un poco más y ya agarra un elemento tecnológico que a veces es perjudicial, pero ya nace con otras prestaciones.
Entonces, que mientras que el Estado, por un lado, alienta la estimulación temprana, entonces por otro lado la recorta al ingreso. Esos padres que ya han hecho prestación temprana, se les apoya, se les asesora, porque ya empezó su desarrollo evolutivo, su desarrollo cognitivo también ya empezó. Y más aún, en el caso de aquellos niños de que han ingresado al sistema educativo, y que es como decir, ¿cómo decirle a un niño que está en 4 años, que está en 5 años, no, hoy día no puedes continuar y el próximo año vas a estudiar con niños de un año? Ya, Guamán, pero nos interesa saber cuál es el mecanismo así rápido para poder, digamos, decirle al padre de familia que puede solucionar el problema, ¿no? Me hablaste, se comunican con ustedes, digamos, que tienen experiencia en el tema judicial. Sí, lo que nosotros frente a la nueva norma que ha emitido el Estado, lo que nosotros estamos planteando y vamos a plantearle con documentos, incluso año a año nosotros le planteamos al Ministerio, le planteamos una solicitud, un recurso administrativo para que amplíe la fecha de corte. Al menos este año ya lo hizo para aquellos niños de primer grado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en estos días es solicitarle que la norma ampliatoria también beneficie a los niños de primero, de inicial de 3, 4, 5, para no vernos obligados a continuar una lucha legal que es costosa, que demanda tiempo y que al final nos están dando la razón, ¿no? Entonces, esos son los pasos previos que nosotros estamos haciendo, es pedirle al propio Estado que por favor terminemos esta lucha, que ya se ha ampliado y que esta ampliación también sea para los niños de inicial. Caso contrario, bueno, el Estado, si hoy en día tiene 2.500 procesos judiciales perdidos, ya no habrá 2.500, habrá 68.000, que son 68.000 niños que nacen año a año entre los meses de abril, mayo, junio y julio, y que se han visto perjudicados durante todos estos años. Ok, vamos a esperar en la siguiente secuencia, Emma, que puedas tú opinar sobre este tema. Y agradecerte a ti, José Guamán, por haber participado en el programa. Entonces, con ustedes, amigos televidentes, nos vamos a un corte y continuamos. Y vamos a invitar al señor Edwin Córdoba, que es padre de familia y que dirige la página web Hagamos que Nicole vuelva al colegio. Nuevamente, norma que limite edad para ingreso a primaria, acierto o error, ese es el tema del día de hoy. Y a la mesa de diálogo se ha ingresado el señor Edwin Córdoba, quien es padre de familia, que dirige la página web Hagamos que Nicole vuelva al colegio. Emma, ¿tú quieres decirnos algo referente a la opinión de nuestro anterior entrevistado? Yo creo que tenemos que centrarnos en un tema central, el interés superior del niño. Y eso quiere decir que hagamos un juicio interior sobre cuánto realmente estamos pensando en respetar el ritmo de aprendizaje de los niños o cuánto están otro tipo de intereses jugando detrás de determinadas presiones. Porque esta norma de la edad va acompañada del tema, por ejemplo, en educación inicial, de que los niños no pueden... ¿Pero tú crees que están jugando con otros intereses realmente? Yo, recién estoy conociendo esta asociación, no tuve el privilegio de conocerlos en la época en que se gestó esta norma, pero sí puedo decirles que absorbimos más o menos en su momento unos 2.000 consultas y acompañó la norma un expediente grueso de investigaciones de diferentes países, investigaciones que efectivamente se reconocía que en el Perú no había una investigación de esto, y lo que estaba habiendo era un desorden, ¿no?, que estaba afectando el rendimiento de los niños cuando llegaban después al primero y segundo grado. Esto basado nuevamente en investigaciones. Creo que de esa fecha a la actualidad sí debería haber
creo que hay un reto. Debería haber una investigación que nos demuestre efectivamente estos ritmos de desarrollo del niño distintos, porque hay niños que pueden tener 10 años en nivel intelectual y 5 en cronológicos y 3 en socioemocional. Ajá. Y justamente la educación lo que tiene que buscar es el equilibrio del desarrollo de todas sus capacidades, ¿de acuerdo? Pero lo que hemos visto en la práctica, creo que no solamente la época en que se gestó este proceso, sino hasta la fecha, lo que yo veo es que hay una presión muy fuerte en algunos padres porque el niño, entre comillas, avance más en ciertos conocimientos, sobre todo de carácter cognitivo. Y por eso coloco el ejemplo de Corea, que es uno de los modelos donde hay una presión muy fuerte sobre los chicos, y habría que ver cuál es el nivel de estrés acumulado que hay también en estos países, ¿no? En los niños. Te comento, Tattenberg sostuvo lo siguiente: lo óptimo sería evaluar cada año a cada niño que entra al primer grado para ver su nivel de maduración y tener una idea si está en condiciones de estar en primer grado. Edwin Córdoba, ¿qué opina de todo esto? Buenas noches. En principio, saludar la presencia de la doctora Inma, quien participó y fue gestora de esta norma, para explicarle el punto de vista de un padre que se vio afectado por esta norma. Y yo le consulto, ¿de qué manera se vela por el interés de un niño cuando se le hace repetir de grado? En el caso de mi hija, por ejemplo, y no se trata de un colegio particular en el cual podamos estar hablando que habría algún interés, como se viene diciendo. Mi hija estudió en un colegio nacional, estudió inicial de 2, 3, 4 y 5 años, tenía su ficha de matrícula, contaba con sus actas de evaluación y las nóminas fueron cada año enviadas a las UGELs y las UGELs la avisaban. Y sin embargo, cuando se quiso matricular en el primer grado, la rechazaron. Le dijeron simplemente, señores, su hija tiene que repetir de grado. Y cuando yo les enrostré de que, señores, la norma prohíbe la repitencia en educación inicial, simplemente dijeron, tiene razón, no repiten, pero tiene que volverlo a hacer. Ese era lo absurdo de la norma. Una contradictoria, ¿no? Contradictoria y hasta, podemos decirlo, burlona, ¿no? Uno lo podría tomar de esa manera. Entonces, yo no creo que la norma sea correcta. Y no creo que lo sea más correcta porque, como le repito, reconocemos al ministerio su carácter que ellos normativo que tienen que tener para los conceptos y los conocimientos que los niños pueden tener. No es que los padres queramos que nuestros hijos sumen, resten, multipliquen, dividen en primer grado. Yo no quiero eso. Mi hija empezó a estudiar acompañando a su prima al colegio. No estaba matriculada, pero le empezó a gustar cómo se ponía a jugar. Y de esa manera mi hija se quería quedar. Y por eso cuando ella cumplió los 2 años el 6 de mayo, simplemente lloraba para quedarse en el colegio. Y yo, si ella se quería quedar a jugar, yo tenía que dejarla que se quería jugar. Y de esa manera tuve que dejarla y tuve que matricularla en ese nivel. Después también hay un tema que se dice de que las investigaciones que se hacen, ¿no? Se determinan de que los niños deben estudiar a los 5 o 6 años. Yo he tenido acceso a las subvenciones que sustenta el Ministerio de Educación y en eso se hace una evaluación, digámoslo así, global. Se analizan a todos los niños de 4, 5 y 6 años, pero no hay una evaluación, digamos así, mensual. Al niño que tenga 5 años con 9 meses, cuál es su grado de conocimiento, cuál es su capacidad para lograr sus conocimientos que están diseñados para esa edad. Porque nosotros trabajamos con, digamos así, con promedios, con medias. Hay algunos niños que, por ejemplo, a los 5 años con 9 meses pueden ya estar capacitados. Definitivamente el que tenga de repente 5 años con 2 meses no estará capacitado y ahí se puede poner una norma. Por eso que nosotros queremos que haya cierta flexibilidad, que el ministerio está bien, establezca una fecha de corte al 31 de marzo, pero que flexibilice hasta cierta edad, que puede ser hasta el 30 de junio, como lo han hecho con esta sección, para que aquellos niños que cumplan con ciertos parámetros, por ejemplo, que hayan hecho inicial previamente. Un caso, yo le digo, ¿quién está más preparado para empezar la educación primaria? Un niño que estudió inicial de 2, 3, 4, 5 años y cumple 6 años el 1 de abril, o un niño que simplemente cumple 6 años al 31 de marzo y nunca ha hecho inicial.
La respuesta es obvia, ¿no? Después también quiero precisar algo de que dice de que el Ministerio tiene que poner una fecha de corte, al igual que cuando nosotros pagamos los impuestos. Yo creo que ese es un error. Estamos hablando de niños, estamos hablando de caracteres, estamos hablando de procesos psicológicos. No podemos simplemente poner fecha de corte porque a mí se me ocurrió. No podemos decir 31 de marzo, o pude haberlo puesto 1 de marzo, o pude haberlo puesto 1 de enero. Yo creo que esa es una interpretación errada. Después también hablamos de que respondía a una necesidad o a una presión que había por un proceso de racionalización. Soy ingeniero civil y lo conozco, el ejemplo que puso la doctora. Efectivamente, en los asientos mineros muchas veces ocurría eso. Cuando ya se acababa el asiento, los profesores captaban alumnos de otros grados. Efectivamente, había niños que de repente que tenían de 3, 4 años ya los querían poner en primer grado. Pero eso se puede normar, esa es función del ministerio normal. Acá nadie quiere que un niño de 3 o 4 años vaya a primer grado. Simplemente queremos que un niño que tenga 5 años o 8 meses, 5 años, 10 meses, pueda tener el mismo derecho que un niño que pueda tener 6 años y 1 mes. En el peor de los casos, si se aprobase la excepcionalidad hasta el 30 de junio, los niños no van a acabar a los 14 o 15 años como mal se vienen informando. Un niño que cumple 6 años al 30 de junio, máximo va a terminar a los 16 años con 6 meses. Entonces yo creo que es una edad adecuada. Ajá. Bien, es una cuestión de tiempo. Sí, solamente un dato que creo Así que rapidito. ayudaría para que todos podamos estar... Tienes un minuto. Sí, un minuto. Acaba de publicar el Ministerio de Educación el resultado de su evaluación de calidad de los servicios de educación inicial. En una escala de 1 a 7, estamos en 3.10, si no me equivoco. 3.10. O sea, no logramos ni el 50% de la calidad. Y saben, y quienes tienen menor nivel de logro son las instituciones. O sea, hay un problema privado y público, o sea, incluso el público está mejor. Entonces yo me pregunto, ¿no? Si la preocupación es este asunto de la norma, ¿con qué condiciones de calidad vamos a hacer esa evaluación objetiva de en qué nivel está el niño para desarrollar? Lo que dice Trátame es correcto, vuelvo a insistirle. O sea, cuando uno tiene que normar teniendo en cuenta las condiciones de la realidad. Y la realidad es que muchas escuelas no tienen psicólogo, lo dice el ministro Saavedra. Para hacer lo que ustedes proponen, yo creo que no bastaría flexibilizar la norma, habría que hacer evaluaciones. Bien. Pero justamente el proceso de hacer evaluaciones con los niños se distorsionó y se usó para una competencia que por eso finalmente la misma asociación de nidos privados propuso la eliminación de los exámenes al primer grado, porque se hacían una serie de discriminaciones, una serie de presiones que no favorecían el interés del niño. Por eso yo vuelvo a insistir, el tema de la edad no está desarticulado del tema de los exámenes de ingreso al primer grado, que generaban muchas presiones en los niños, ni está desarticulado del tema de la presión del aprendizaje de la lectura y escritura. Es un paquete que viene amarrado y que tiene que ver con en qué condiciones realmente de calidad estamos en el país para efectivamente no solo asegurar el ingreso del niño de acuerdo al desarrollo de sus capacidades, sino cómo está nuestra escuela pública y privada para acompañar el proceso personalizado del desarrollo de los niños. Bien, Emma. Y este es un desafío. Me hablas de presión y a mí me están presionando por el tiempo. Bueno, muchas gracias. Yo te agradezco, Emma Aguirre, por haber participado en este tema interesante, un tema muy polémico actualmente. Agradecer al señor Edwin Córdoba por también su presencia en el programa. Y queremos dejar la última secuencia. Tenemos a un invitado que es el licenciado Edgardo Palomino, quien es presidente de la Asociación de Colegios Privados, y queremos pedir su opinión referente a este tema. Entonces, con ustedes, después de la secuencia.
Bien, en esta última secuencia del programa, norma que limite edad para ingreso a primaria, acierto o error. Queremos presentar al licenciado Edgardo Palomino, quien es presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima, y al cual lo hemos invitado para pedirle qué opina acerca de esta norma. Señor Palomino, tenga usted muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Dígame usted, ¿fue un acierto o ha sido un error esa norma? ¿Qué dice desde su punto de vista? El tema es complicado. Sé que el tiempo es corto el día de hoy, pero voy a tratar de resumir brevemente la opinión de los colegios privados. Nosotros, los promotores y directores de los colegios privados, regentamos escuelas que tienen 15, 20, 30 años. En algunos casos, nuestros padres han sido los fundadores de los colegios. Hay escuelas que tienen hasta 40 años. Somos muchos educadores de segunda generación. Y yo, en todo caso, voy a contarles lo que nosotros, desde nuestro cargo, vemos año tras año. Y nosotros observamos que los niños de abril, mayo, junio, julio, agosto, no son iguales, ¿no? Cada niño es diferente. Muchísimas veces he tenido alumnos, los más destacados del mes de agosto. Entonces, no podemos decir de manera tajante que el 31 de marzo es una fecha de corte en la que se ejecute sin ninguna flexibilidad. Yo pienso que sostener eso es un error. O sea, opta por la flexibilidad. Definitivamente. Opto por la flexibilidad y no ir por el camino más fácil, ¿no? Como no hay la preparación, como no hay el soporte de hacer evaluaciones, entonces pongo una fecha que me solucionaría el problema. Entonces, facilista el tema, ¿no? Así es, ¿no? Además, yo creo que el Ministerio de Educación está perdiendo una gran oportunidad. Nosotros, los profesores, los docentes, criticamos mucho el tema de que los padres de familia no se inmiscuyen en la educación de sus hijos. Sin embargo, estamos ahora en la era de la estimulación prenatal, de la estimulación temprana, y el padre de familia, ¿no? La madre de familia le dedica tiempo, está motivado, pero cuando llega a 3 años y quiere matricular a su hijo que nació en abril, en mayo, se da con la sorpresa de que no puede hacerlo. Y ese mal inicio al sistema educativo va a marcar, o está marcando. Tenemos miles de padres que se van desencantados, ¿no? Entonces yo pienso que en todo caso habría que legitimizar esa fecha de corte, ¿no? Si el ministerio dice o sustenta de que esa es la fecha, pues que reúna a los actores de la educación, ¿no? A los padres de familia, a los directores, a los promotores, a los psicólogos, a todos los actores de educación, y que se legitimice esa fecha, ¿no? Para no perder la oportunidad de ese compromiso que todos queremos para que se consolide el trinomio educativo, ¿no? Padre, familia, escuela y alumno. Esa es la opinión de los directores y promotores. Y situación que se da muchas veces, ¿no? Porque las normas a veces que salen del Ministerio de Educación no invitan a los actores de la educación como para poder ser partícipes ante una norma. De todas formas, queremos decirles aquí en este programa que es un tema bastante importante, bastante interesante, muy en amplio. el sentido en que es bastante amplio, Así ¿no? es, ¿no? Entonces, así es. por lo tanto, eso hace que pueda anunciar aquí de este programa delante del señor Palomino, quien es presidente de la Asociación de Colegios Privados, en que va a haber una secuencia especial para tratar este tema,
que podría ser, digamos, limitan la matrícula de mi hijo, ¿no? Entonces, de repente, seguir continuando con este tema en los programas siguientes, ¿no? Como punto final, señor Palomino, ¿algún comentario? Claro, felicito la iniciativa, darle a este tema tan importante, porque es el inicio de todo, es el inicio de la educación, y darle el espacio para el debate, para que lleguemos a legitimizar la fecha y lleguemos a encontrar soluciones y poder lograr que el padre de familia siga comprometido con ese compromiso inicial de los primeros años de vida de sus hijos. Bien, muchas gracias, profesor Palomino. Gracias también. Y con ustedes, amigos televidentes, no se olviden, el programa Mundo Educativo, un encuentro con la educación, ahora en este nuevo horario, los jueves de 7 a 8 de la noche, en esta casa, su casa de la Constitución. Hasta la próxima.